Este momento que es trascendente. El libro de los Hechos, capítulo 20, es nuestro punto de partida y deberá ser hoy el final de este capítulo, si es que el tiempo nos permite hacerlo. Este tema es muy exigente a causa de que trata un aspecto muy relevante. Habla de liderazgo. Y aunque Lucas no lo describe como tal, toda la lección está dirigida, encauzada para manifestar a quienes deben o quieran estar al frente, ajustarse a los parámetros establecidos para tener un liderazgo correcto y apropiado. Esta clase la puedes utilizar en cualquier ámbito de tu vida donde tú estés tomando acciones o tengas personas a tu alrededor, desde como papá hasta en la empresa donde tú labores, y si hay personas bajo tu mando, pues con mayor razón. Así que bienvenidos a los presentes, bienvenidos a aquellos que a través de las redes sociales están con nosotros. El Señor nos permita una clase donde el Espíritu Santo nos amplíe nuestra capacidad de comprensión, donde nos ayude a discernir las cosas y hacer los cambios requeridos que sean necesarios. Vamos a iniciar y por favor alguno de ustedes dirija la oración con voz fuerte y te invito que tú lo hagas de igual manera. Cierra tus ojos ahora que vamos a orar y como si estuvieras aquí presente, guardar el momento y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a orar, por favor. Te pedimos que seas tú, mi Dios, quien prepare nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, mi Dios, que el día de hoy, Padre, podamos comprender lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Mi Dios, bendice esta clase, bendice, mi Dios, al pastor, que tú seas revelándote, Señor, a nuestras vidas por medio de la enseñanza que has puesto en él. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. Abran por favor su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20, y estaremos entrando en la etapa final donde el tercer viaje misionero de Pablo tocará algunos aspectos muy importantes, pero el tema en su totalidad, ahí quién de la mosca, en su totalidad estará hablando este capítulo 20 acerca de el liderazgo. Lucas no se propuso hacer un manual de liderazgo, pero Pablo está colocando todas las condicionantes para saber, o para quienes quieran estar dentro del liderazgo en la iglesia, aprender cuáles son las condiciones, los requisitos, las características, como el precio a pagar por ser o estar en una posición de liderazgo que demandará mucho de cada uno de aquellos que estemos al frente. Así que vamos a leer primeramente los versos del 1 al 3 y de esta manera iniciaremos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo tenía un aspecto que es muy relevante. Su preocupación estaba mostrando y dando una evidencia de cuál es el genuino corazón de quienes están al frente, un amor y una preocupación por los suyos, es decir, por la iglesia. Y esa deberá ser una característica genuina en quien tenga
una posición de liderazgo, porque recordemos, no es simplemente ocupar una posición, es desarrollar una función con un alto grado de exigencia y demanda en la que se hace evidente no una voz de mando, no solamente una palabra declarada, sino una conjugación de condiciones, momentos, sentimientos, acciones que se conjugan para evidenciar que la fuerza poderosa en el liderazgo, además de la capacidad, es el amor. Y eso es lo que Pablo está manteniendo para que el liderazgo tome nota y coloque los elementos necesarios si es que desea tener un ministerio sólido, contundente, trascendente y sobre todo que permita que otros también se agreguen, se añadan a ese ministerio. Bien, dice Lucas que después de cesarse el alboroto, recuerden, unos días antes en Éfeso había encontrado un tremendo alboroto que finalmente lo calmó aquel encargado de la ley. Y ahora Lucas muestra de una manera tan clara la realidad de la personalidad, de los sentimientos de Pablo. Una de las epístolas más biográficas de la persona, del carácter, de la conducta de Pablo es Corintios. Si ustedes quieren saber más de quién es Pablo, cómo caminó Pablo y cuál era su verdadera personalidad, no la que a veces nosotros pretendemos conocer, sino la que él revela a sí mismo, es lo que en Primera y Segunda de Corintios vamos a encontrar. De esta manera entonces podemos ver que Pablo estaba teniendo una postura de amor por los nuevos convertidos. Su amor por ellos era evidente porque se estaba despidiendo prácticamente Pablo y lo que más deseaba era propiciar que los nuevos convertidos permanecieran, se afirmaran, fueran consolidados. Y esto era una revelación de ese amor que Pablo experimentaba por la iglesia que él fundó, Éfeso. Y sin lugar a dudas, fue la iglesia más espiritual que Pablo fundó en todos los lugares donde él estuvo. ¿Qué era entonces? Que una genuina evidencia de un líder está relacionada directamente por su amor, su conducta hacia aquellos que están a su alrededor. Pablo tenía una condición que era evidente. Él no se movía solo por extender el evangelio, amaba a quienes él compartía, edificaba a los suyos, invertía tiempo, invertía su vida, y de esta manera eso generaba una relación estrecha. Más que simplemente un discípulo, había una relación profunda de amor, que es lo que nos muestra Lucas, y pareciera que Pablo era lo opuesto, rudo, crítico, pero en realidad era un hombre, como dijeran los antiguos, un hombre de terciopelo y un hombre de acero. Qué tremendo, ¿eh? Con Pablo. Segunda de Corintios 11:28, por favor. Pablo da el modelo de cuáles son las características que experimenta un liderazgo o un genuino liderazgo en la iglesia. Recordemos, no es simplemente ocupar una posición de liderazgo, no solamente también es la función que desarrolla, sino es la evidencia que vive, manifiesta y extiende para que los demás puedan tener un ejemplo claro de lo que es el amor y la pasión por el Señor. Segunda de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow. Pablo no estaba pensando de una manera egoísta. Él conocía
que el funcionamiento, la misión de la iglesia solo podría lograrse cuando un verdadero liderazgo fuera capaz de afirmar, instruir, consolidar, fortalecer la iglesia, llevarle a través de las diversas etapas de persecución, de hostilidad, de necesidades, de retos, de luchas, bajo el contexto de un ejemplo contundente de permanecer firme, de permanecer fiel y sobre todo esa fuerza poderosa que es el amor, la fuerza motriz que trasciende y hace posible que cuando alguien en medio de la adversidad pueda experimentar que el amor de Dios está ahí. Así que estamos empezando este capítulo que nos va a llevar paso a paso hacia el liderazgo. Bien, esto sucede entre los años 56 y 57. ¿Qué sucede? Pablo ha llegado a este momento en su vida en que los años se han acumulado, el tiempo le ha alcanzado. Pero fíjese lo que dice aquí en el verso 3. Después de haber estado allí 3 meses, ¿qué haría Pablo esos 3 meses cuando envió a otros a servir? Ahí es donde nace la epístola de los Romanos. Pablo escribe la epístola de los Romanos justo ahí, en esos 3 meses. También escribe Segunda de Corintios y también escribe Gálatas. ¿Cómo tenía tiempo? O sea, es imposible de poder captar a un predicador que todos los días estaba involucrado en el servicio, en clases, en la iglesia, trabajando y aún bajo la presión de la persecución. Pablo aprovechó 3 meses para escribir 3 de las más intensas epístolas acerca de la enseñanza de la gracia. La comparativa entre la ley y la gracia y el por qué nosotros tenemos esta oportunidad de conocer el amor de Dios. Pablo estaba en Corinto cuando escribe estas 3 epístolas. La sociedad de Corinto, amoral, con un alto grado de inclinaciones hacia todas las prácticas, hechicerías, espiritistas. Pablo escribe Romanos, escribe Segunda de Corintios y escribe Gálatas en estos 3 meses. Así que esto nos permitió darnos cuenta que en el tercer viaje misionero de Pablo se está cerrando aquello a lo cual Dios le había llamado a hacer. Pero encontramos entonces en el verso 4 una lista de nombres, ¿no? Dice que, pero permítame, aquí hay algo muy importante que no lo coloqué aquí, pero quise dejarlo para mencionarlo. Pablo, después de estos 3 meses, vuelve a experimentar una vez más una abierta y deliberada persecución. Pero el punto es que ahora los antagonistas no habían hecho un voto, no se habían difundido entre la multitud, habían ahora adquirido boletos en el barco para viajar como pasajeros y ahí aprovechar la ocasión porque han de haber pensado, ¿a dónde Pablo se nos puede ir? En el barco podemos acabar con él fácilmente. Pero resulta que, de una manera u otra, él percibe, se da cuenta o es informado, Lucas no lo menciona específicamente, o pudo haber tenido discernimiento y de esta manera entonces elegir no subirse al barco y regresar vía terrestre. Qué importante. ¿Cómo es que Pablo siempre nos da evidencias de lo que estaba aconteciendo? Bien, Pablo entonces se hace acompañar de una serie de hombres y Lucas muestra y revela el origen, la persona. ¿Cuál era el punto? Ellos llevaban una ofrenda que se había levantado para la iglesia en Jerusalén. Recordemos, en ese tiempo estaban atravesando por una hambruna, por una carencia de ingresos. La gran mayoría de los habitantes de Jerusalén estaban padeciendo
es los estragos de una economía en crisis. Y las iglesias aledañas de otros lugares se habían desprendido para enviar a la iglesia en Jerusalén apoyo para que el Señor siguiera bendiciéndolos. Y de esta manera estos hombres que representaban a las diversas iglesias son nombrados. Pero el punto al cual nosotros tenemos que tocar es que estos hombres no solamente revelaban el progreso del evangelio, eran hombres que habían desarrollado un progreso espiritual personal. Cada creyente es responsable de su vida espiritual. Nosotros determinamos el lugar, el nivel hacia donde deseamos alcanzar. Y eso está determinado por nuestra hambre y sed de Dios. Dios no tiene elegidos para trasladarlos a puntos específicos en una jerarquía eclesiástica. No es como la autoridad que en el mundo tenemos. Esto es un llamado y es un proceso donde cada creyente va adquiriendo fortaleza, madurez, crecimiento, experiencia. Pero también nos está hablando que hay un propósito específico en la predicación del evangelio. No solamente es predicar y enseñar y hacer discípulos, es el desarrollo, preparación de líderes. Es lo que tenemos que... Este es el tema que Lucas está colocando. El punto central del capítulo 20 es el desarrollo, preparación de un liderazgo. Y vamos a encontrar que este libro, aunque no sea un libro de liderazgo, tiene los elementos esenciales para catapultar a cualquier persona si pone en práctica estos principios y llevarlo a un liderazgo, no solo nacional, regional, sino en cualquier punto donde se desenvuelva, porque son principios que tratan de relaciones, que saben cómo actuar y qué hacer ante las diferentes circunstancias. Por lo tanto, estos hombres que tenemos aquí están mostrando que ellos estaban ya en un proceso formativo. Recordemos, Dios llama a quienes Él desea que sirvan, porque el ministerio en ocasiones, al perder la esencia, algunos se preparan ministerialmente asistiendo al seminario, asistiendo a la escuela bíblica, pero eso no implica que tengan el llamado. Pueden prepararse para servir, pero el llamado es único, es de Dios. Agregamos el llamado, nos preparamos para servir un buen día y viene el proceso experimental o la práctica de la misma. Esto quiere decir entonces que un ministerio, una empresa, cualquier ámbito que tú le llames, si no dedica tiempo para preparar un liderazgo, estará destinada a extinguirse. Así de fácil, donde quiera que tú lo veas. Hace muchos años aquí hubo una empresa llamada Calzado Canadá, una empresa de proporciones internacionales. Desde América del Norte hasta América del Sur estaba inundado de zapato mexicano. Y el señor López, que era el dueño, disfrutó de una amplitud de oportunidades, pero le faltó un rasgo característico que fue preparar líderes para la continuidad. Y resulta que, muriendo el señor, se acabó la empresa. Qué tremendo, ¿eh? Por eso es importante. Un ministerio que no dedica tiempo para instruir como nosotros estamos hoy haciéndolo, preparándonos, y esto no quiere decir que ya Dios mañana te va a llamar a ser pastor, misionero, no estamos hablando de eso. Gracias a Dios que estás aquí y a través de las redes sociales. Pero eso no implica que porque ya estamos aquí Dios nos llamó. No, te estás preparando, conociendo más de Dios y aprendiendo principios y recursos que pueden estar disponibles para hacer de ti un mejor creyente, para prepararte para una mejor oportunidad de servicio, para cambiar nuestra circunstancia presente y ser más efectivos en lo que nos desenvolvemos. Qué importante.
Es esto que estamos entendiendo. Bien, comentarios, aportaciones. Debemos recordar, les recuerdo que los principios bíblicos no solamente funcionan espiritualmente, son principios universales que Dios ha colocado. ¿Para qué? Si los llevas a la práctica en cualquier esfera de tu vida, van a tener resultados óptimos. ¿Sí? Comentarios. Estamos hablando de liderazgo, recuerden. ¿Vamos bien? Quiere decir que vamos bien. Ok. Esto es importante. Miren, algo que debemos también admitir, hablando espiritualmente. ¿Qué sucedió o qué ha sucedido hoy en Asia? Es decir, Turquía, que es el lugar donde más Pablo trabajó. La ausencia de un liderazgo comprometido, sólido, estable, la falta de un compromiso sólido para mantener los estándares en alto y perfilarse para determinar vivir por principios, ¿qué sucedió? Ya no existe ninguna iglesia. Hoy tenemos un grupo o otro aspecto religioso donde los musulmanes han adquirido el control. ¿Por qué? Porque se fue perdiendo la labor fundamental de preparar, desarrollar y propiciar a un liderazgo que pudiera llenar estas características para ir adelante. Por eso la historia es un testigo silente que cada día nos dice que si nosotros no accionamos y no caminamos bajo este contexto, ya elegimos escribir la historia para el día de mañana, nos vamos a extinguir, nos vamos a perder. ¿Sí? ¿Comentarios? Bien. Bueno, seguimos adelante. Resulta entonces que tenemos un evento importante. Pablo, el hombre que Dios utilizó para llenar prácticamente toda Asia, toda Europa con el mensaje del Evangelio, un hombre que caminó prácticamente toda la circunferencia de la tierra en sus viajes que realizó, tanto por mar como a pie. Él caminó prácticamente 2 veces la circunferencia de la tierra. ¡Qué increíble! Porque ves a alguien, eso, ¿qué lo movía? El amor, la pasión, el compromiso de saber que el mundo necesita buenas noticias, que el mundo requiere conocer la verdad. Y llegado a un lugar, recordemos, Pablo estaba compartiendo, predicando. El primer día de la semana, verso 7, dice que el primer día de la semana, ¿cuál? Domingo. Recuerden algo muy importante. Aunque Pablo era judío, la resurrección del Señor cambió la historia en domingo. Ya no había que guardar el sábado. El sábado fue una señal solo entre Dios y el pueblo de Israel. Ninguna otra persona está involucrada en guardar el sábado, ni la ley. La ley fue dada para el pueblo de Israel y mantener ese pacto de guardar el sábado únicamente Israel. Así que si tú no eres judío, ni te metas en el sábado. No, el sábado tienes que trabajar, ¿ok? Dice el verso 7, el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan y Pablo les enseñaba. Iba a salir al siguiente día, pero alargó su discurso hasta la medianoche y sucedió algo. Un joven estaba ahí llamado Eutico. Era tan impactante la visita de Pablo que el local donde estaba superó su aforo, su capacidad. De tal manera que ahora arriba en las ventanas se convertía también en las mejores bancas porque se podía respirar
y se tenía una vista aérea de todo el panorama. Pero Pablo estaba compartiendo el mensaje que ellos necesitaban escuchar, instruirles, alentar, exhortar, corregir. Pablo estaba compartiendo de tal manera que las horas pasaron. Recordemos, no tenían los elementos que tú y yo hoy disfrutamos de iluminación. Ellos tenían antorchas, lámparas de petróleo probablemente, de tal manera entonces que ese ambiente estaba cargado también de algo y de un aroma especial. Pero un joven Eutico, ¿alguien tiene ese verso que lo pueda leer? Después del 7. Eutico, este joven Eutico significa su nombre afortunado. Y un joven llamado Eutico. Con voz fuerte, por favor. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso. ¿Cayó? Y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no se alarmen, pues está bien. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¡Wow! Lucas, el doctor, recordemos, él es doctor. Si alguien conocía si había probabilidades de vida o si estaba en perfectas condiciones, era él. El punto es que Eutico, por una u otra razón, cansado, tal vez por la predicación, tal vez por el medio ambiente, él cayó de una ventana desde el tercer piso. ¡Qué terrible! Y era obvio que el resultado fue de consecuencias fatales. Al cerciorarse médicamente que este joven había fallecido, sucede el milagro de medianoche. Pablo, lleno del Espíritu Santo, no se alarma. Sabe que si es la voluntad de Dios puede haber un resultado sorprendente en medio de esa condición adversa para no levantar a Pablo a un nivel, para no brindarle una jerarquía, no para ganar fama, sino para saber que el evangelio que predicaba Pablo, Dios respaldaba con milagros y maravillas. ¿Vamos bien? Esto entonces se hizo una noticia en ese ámbito, pero el punto es, ¿sería la única ocasión que la Biblia menciona de un suceso así? En el Antiguo Testamento tenemos dos eventos similares. Uno, por favor, busque Primera de Reyes, capítulo 17, 21-22, y otro, por favor, Segunda de Reyes 4, 34 y 35. Si tienen sus hojas, ahí están ya esos textos. Y esto nos coloca en que Pablo dedicaba más tiempo a la predicación, a la preparación. Hoy en nuestros días tan agitados ya no queremos predicaciones de media hora, las queremos de 15 minutos. Ya lo que queremos es que el pastor diga, Dios los bendiga, amén, bye. Y se nos olvida que la fe viene por oír, por escuchar la palabra de Dios. Nuestra relación con la palabra de Dios es el vehículo que va a propiciar que nuestra fe crezca, se moldee y desarrolle su medida de fe. Era un reflejo del amor de Pablo a Jesucristo en predicar tanto, o sea, cómo el Espíritu Santo no cesaba de hablar a través de él. Ese era algo muy impactante. Pablo tenía, recordemos, un trasfondo donde él era un doctor, si podemos decirlo, un doctor de la ley. Su habilidad como rabino, su capacidad al haber estado a los pies de Gamaliel le había brindado una enorme capacidad de comprensión. Así que todo lo que nosotros estudiamos o generamos en cualquier ámbito, el Señor lo puede utilizar para posteriormente servir. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Reyes 17, por favor, 21 y 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la
Recuerden, Elías estaba y había sido enviado a una viuda. Hemos mencionado que cuando Dios envía, Dios respalda. Elías, un profeta, y podemos decir sin minimizar o comparar a otros, debido a la trascendencia de su ministerio, fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. De esta manera, cuando está sirviendo al Señor, la mujer que había atendido muere su hijo. Y Elías, conociendo al Dios a quien él servía, es que eso es muy importante. Conocía Elías al Todopoderoso y fue y clamó, y en la voluntad perfecta de Dios le permitió la vida a este jovencito. Así que tenemos un poder a nuestra disposición bajo el contexto de la autoridad de Dios, pero a ti y a mí nos toca clamar y a Él determinar el presente y el curso de la historia. ¿Sí? Otro punto igual, Eliseo, capítulo 2 de Reyes 4. Recordemos, Eliseo fue el continuador de la obra de Elías. Qué impactante. Hemos dicho que si no se prepara un liderazgo, está destinado a extinguirse. Elías recibió orden del Señor para llevar a Eliseo y ser quien continuara la obra para ser el profeta en Israel. Vamos a escucharlo, por favor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. O sea, hay algo que debemos colocar aquí, lo vamos a ver un poco más adelante, pero anticipando. Un aspecto redituable del liderazgo es cómo moldeamos. Un ejemplo es mayor que una palabra. Un ejemplo trasciende por encima de cualquier palabra. Es el impacto que produce la esencia, la realidad de lo que se habla, es lo que se vive. Qué impactante. Por eso mencioné que este capítulo 20 es un liderazgo, un centro de liderazgo enorme. Bien, vamos adelante. Después de lo que leímos de Eutico, dice verso 13. Lucas escribe diciendo: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Qué raro. ¿Sería raro? ¿Por qué Pablo elegiría no viajar con el grupo? ¿Será que hay razones especiales en que debemos aprender del porqué de esa soledad? Sí. Pablo había escuchado que el Señor Jesús se había separado de todos para estar a solas con Dios. Y es que la labor de liderazgo requiere tiempos a solas con Dios para buscar dirección, para saber qué hacer, para tener el refrigerio de esa paz, de esa fortaleza, donde no sean las demás voces las que ocupen otro lugar, sino que los distractores no intervengan. El Señor Jesús lo había hecho. Mateo 14, 22 y 23, si lo tienes. Pablo decidió ir a pie. ¿Sabes cuántos kilómetros? 65 kilómetros aproximadamente. Más que de aquí a Chapala de paseo. Aproximadamente 65 kilómetros decidió recorrer solo el camino. Y eso es muy importante en un liderazgo. Cuando tienes la necesidad de escuchar la voz de Dios. Cuando sabes el peso que va a venir, necesitas la fortaleza. Cuando no sabes qué va a pasar y estás preparando ese momento con Dios para que Él
inunde tu corazón, te dé la quietud y puedas entonces descansar. Mateo 14, 22, 23, por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ese modelo, y podemos decir una frase que a mí me agrada colocar, el poder del ejemplo. Es insustituible. Muchos líderes de cualquier ámbito hablan, señalan, ordenan, pero cuando alguien lo hace con el ejemplo, es la lección más profunda que puede haber. Y Jesús es el modelo que nosotros tenemos para quienes deseemos seguir adelante. Pablo se había percatado que estaba frente a una gran empresa que estaba por enfrentar. ¿Cuál? Jerusalén. ¿Qué iba a haber en Jerusalén? Una enorme crisis que le esperaba. Pero él no sabía de qué manera sería o de qué proporciones. Así que es importante que tú y yo pasemos a veces tiempos a solas con Dios. Eso te permitirá desarrollar tu dependencia. La Biblia dice que la comunión con Dios, la íntima comunión con Dios, Él ahí revela sus secretos. A veces a solas con Dios tienes la oportunidad de que Él hable, revele o su palabra te muestre y tengas entonces la certeza de cómo accionar bajo la presión, el estrés, la ansiedad o los conflictos que estás enfrentando. Qué impactante. ¿Comentarios? Sí, adelante. Es bíblico quedarse dormido en el culto. Espero que no nos suceda. Ah, no, está el ejemplo bíblico. Dice la Biblia, es verdad. Sí. Entonces, sean Bueno, nada más, Bueno, de hecho, cuidado con las consecuencias. no nomás que caigan así. aquí es nomás así. Tenía, de hecho, ahorita que recuerdas, Grimaldo, a la iglesia asistía un hombre que se llamaba Francisco Estrella. Y él llegaba al culto temprano, se sentaba en las sillas de enfrente, cruzaba la pierna, los brazos, con sus lentes Ray-Ban oscuros, y se quedaba así todo el tiempo. Así. Estaba con los brazos cruzados, pero no se movía. Era como si estuviera metido así, atento. No, estaba bien dormido. Eso sí no se caía. Bien, eso es importante. Así que esperamos que nadie se nos duerma, porque en realidad a veces cuando uno predica, algunos estamos diciendo a todos sí, ¿verdad? Sí, sí. Bien, verso 17, entramos de lleno a lo que necesitamos. Recuerden, todo ministerio requiere preparar continuidad. Y debe ser con los mismos principios, con la misma efectividad, con la misma solidez, porque de otra manera se va a perder. Un ministerio que no dedica tiempo para reproducirse en líderes está destinado a perderse, a extinguirse, como los dinosaurios. No podemos nosotros permitirnos quedar con los brazos cruzados cuando esta generación necesita un buen liderazgo y la siguiente generación necesitará un mayor liderazgo, a causa de que cada generación enfrenta su propia Babilonia, enfrenta sus propias crisis, enfrenta sus propias posturas. Pero si no enseñamos a un liderazgo o a nuestros jóvenes a vivir con esa pasión, con ese peso, con ese compromiso y con una capacidad de comprensión mayor, vamos a tener ese problema. Asia ya no tiene ninguna iglesia de las que Pablo fundó. Qué terrible.
Qué terrible. Y Ramoncita se perdió de ir a ver las ruinas, pero todavía está pensando en eso. Bien, verso 17 en adelante. Verso 27 al 38, ¿qué es lo que nos va a hacer adelante? Verso 17, voy a darle lectura. 17. Dice el 17, enviando pues Pablo desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, a los líderes, a los pastores, a quienes tenían a su cargo la iglesia. Y entonces Pablo hace 3 declaraciones que nosotros podemos colocar de una manera ordenada en los diferentes versículos. Ahí se me fue mi pila o qué. Aquí está. Mientras me sale, los primeros, hay 3 aspectos que vamos a colocar aquí. Pero necesito mencionar que Dios o la voluntad del Señor es que nosotros alcancemos la estatura que Él está esperando que tú y yo tengamos. Es decir, Él ya colocó un potencial dentro de nosotros a la espera de ser desarrollado, de ser lanzado para alcanzar la estatura que Dios espera que tengamos, puesto que Él nunca nos va a dar algo como para no esperar nada. Si Dios nos da algo es porque tenemos la habilidad y la capacidad para poder llegar a ese nivel, a esa postura, al propósito al cual nos ha llamado. Dios sería injusto si nos pidiera hacer algo en lo cual no estamos equipados. Dios nos va a preparar, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para alcanzar la estatura y el nivel que requerimos. Verso 17, estábamos leyendo lo que hizo Pablo. Aquí hay 3 condicionantes. La primera es la conducta ministerial, versos 18 al 21. Vamos a leer esos, por favor. Cuando vinieron, Adelante. No, excelente. Que haya participación. cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Hasta el 21? Sí, por favor. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? El primero, él está mostrando la conducta ejemplar de un liderazgo. Eso es la línea que subraya cada una de esas acciones. No podemos pretender tener un liderazgo sin antes ser lo que pretendemos querer hacer. La Biblia enseña primero que ser antes que hacer. Eso es vital. Y Pablo está mencionando que un genuino liderazgo es capaz de manifestar un estilo de vida y conducta en torno y en armonía con lo que él ha venido enseñando. Nunca encontraron un señalamiento, nunca hablaron algo en contra, porque todas las condicionantes estaban siempre en el contexto que Pablo vivía. Recordemos, en el libro de Daniel, aquel hombre llamado Daniel, por supuesto, que alcanzó la esfera más alta de liderazgo antes del rey. Recordemos, él era un judío, estaba en Babilonia y sirvió a 3 reinados, él sirvió. Y de acuerdo a sus principios, valores y conducta, fue trasladado a posiciones de una envergadura, de una excelsitud como resultado de su habilidad, talento, capacidad, experiencia, por el respaldo de Dios. Pero
Las malas personas trataron de encontrar defectos, trataron de buscar si él se había corrompido, si él había adquirido propiedades, si había utilizado la posición para enriquecerse. ¿Y qué dice la Biblia? No encontraron ninguna falta en él. Ese es el sistema que Dios coloca. Esa es la gran diferencia. El liderazgo nunca aprovechará su función o posición para sus propios intereses. Si nuestros gobiernos aprendieran que están puestos ahí para servir, para dar, para ayudar, sería otra cosa. Qué diferencia, ¿verdad? Bien, sigamos adelante. Lo que Pablo está hablando acerca de su conducta, él había pasado ¿cuánto tiempo en Éfeso? 3 años. 3 años deberían ser suficientes para conocer quién es una persona. Día y noche, bajo persecución, angustia, conflicto, hambre, tiempos de gozo, siempre fue la conducta de Pablo ejemplar. ¿Qué sucede? Pablo está mencionando, dijimos desde el 18 al 21. Verso 18 dice, cuando estuve con ustedes todo el tiempo. Verso 19, otra característica de un liderazgo genuino, humildad. Wow. Es lo que más se ausenta. La humildad no es la ausencia de recursos financieros. La humildad es una decisión. La humildad es decidir vivir bajo esos principios y caminar acorde y en armonía con esto. ¿Qué diferencia? La humildad es una característica que puedes percibir de inmediato. Por eso el liderazgo en la iglesia debe ser característico por estas condicionantes. Humildad. Y la humildad no significa que has perdido tu capacidad de acción, tu valor. No es porque sabes quién eres, a quién perteneces y es entonces porque lo puedes hacer. ¿Qué diferencia? Es lo que Pablo está enseñando, su conducta y de qué manera podemos aprender. Y aún dice, con muchas lágrimas. Verso 20. Es muy importante lo que estaba leyendo Ramoncita. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas. Adelante. Este texto yo lo entiendo un poco, ¿cómo puedo decirlo? He rehuido, como dándome a entender que ya no voy a enseñar públicamente y por las casas, he rehuido. No, él está diciendo, nunca renuncié a enseñar de esta manera. Bueno, aquí dice he rehuido. Rehuido que ya. No huido. Rehuido significa ¿Y qué significa rehuido? abstenerse de huir, de correr. Así es. Pero vamos a verlo, mira. Que no corrió, que no huyó. Es como decir, nunca me encogí de brazos, nunca retrocedí. Ajá. Eso lo sí, adelante. Yo me quedé más bien también pensando de por qué las iglesias de Asia no funcionaron, y definitivamente es por todo el espiritismo que se manejaba de aquel lado, pensando contra Occidente. Ajá. Mientras que estaba la cábala, los egipcios, y por eso yo creo que no funcionaba. Los griegos. Sí, y los griegos a lo mejor eran de muchos dioses, pero muy teóricos. Uh-huh. Y eso es lo que va a influir mucho en Occidente. Sí. Y me quedé pensando que todos los milagros que van a hacer los apóstoles, sobre todo estos que estamos viendo, siempre fueron para, primero, engrandecer el nombre de Cristo y el Evangelio, y en segundo lugar, para que la gente los viera y creyera, ¿sí? Y vemos que eso sucede en Asia, ¿sí? Sí. Y yo creo que esa fue pienso yo que es una de las cosas por las cuales llegaron los musulmanes tan fácil en un momento dado,
poniendo muchos aspectos muy espirituales o muy milagrosos, de que te vas a casar allá y ya vas a tener un montón de mujeres, 40. Ajá, sí. Mientras que, pero cuando no se dieron cuenta que básicamente los milagros eran para que la gente creyera, para que la gente viera. Era el respaldo de Dios para ellos. Porque estoy viendo que nunca Pablo dice, yo soy Pablo el que hace los milagros y predica el evangelio, ¿verdad? O sea, nunca. Exacto. Porque el mismo Señor Jesús nunca quiso ser conocido como un sanador. Jesús nunca utilizó el poder para atraer la atención como un milagrero. Y ese es el ejemplo más grande de la humildad. Porque siendo Dios, haciéndose hombre y haciendo milagros, y no los pone, pero no pongamos al pastor de no sé dónde con un yate y con un avión, ¿verdad? Exactamente. Sin hacer milagros. Pero es que ese era humilde, se pudo haber comprado uno más caro. Era el de acuerdo a su medida. Bien, nos estamos dando cuenta entonces que estamos viviendo tiempos donde el liderazgo ha tergiversado la función, la posición que debería tener. Esa es la debilidad y la tendencia de la iglesia actualmente. Tratar de que los líderes vivan como reyes cuando en realidad deben vivir bien. Como dice la palabra, el obrero es digno de su salario, pero vivir bajo ese contexto que elegimos vivir de una manera por amor y para agradar a aquel que nos llamó. Bien, sigamos adelante. Pablo, hablando de 2 de Corintios 2:4, por favor, si alguien lo tiene. En ese verso 20, Pablo está enseñando que el liderazgo no debería omitir ningún contexto doctrinal de toda la Biblia. Fíjense bien, Pablo nunca eligió ciertos temas que favorecieran un estilo de vida, como la doctrina de la prosperidad, del materialismo, que siempre busca, y por lo general textos del Antiguo Testamento, para argumentar una postura sin realmente ser cotejados en el contexto. Eso es algo muy importante. Cuando hay un liderazgo genuino, enseña toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No toma algunos momentos para su propia postura. Y esa es la verdadera enseñanza bíblica, la que se sustenta y se explica por sí misma. Es lo que va a producir genuinos creyentes, sólidos, firmes y estables. 2 de Corintios, por favor. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen entristecidos, sino para que supiesen cuán grande es el amor que les tengo. Pablo no niega que el liderazgo tarde o temprano va a pasar por ese proceso de dolor, de amar a los suyos, de dolerse por los suyos, ya sea por ignorancia, rechazo, abandono, por alguna otra situación. Un liderazgo genuino, al pasar tiempo a solas con Dios, derrama su corazón, y eso es algo que tú no puedes producir a menos que no tengas un genuino amor por aquellos que están contigo. Nunca te va a doler alguien a menos que no lo ames, a menos que no estés en esa postura. Qué tremendo. Otro punto, 2 de Timoteo 3:12, por favor. Otro que tenga Romanos 1:16 y otro, 1 de Timoteo 4:16, por favor. 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir acorde a la verdad enfrentarán tarde o temprano persecución. Hoy, nuestros tiempos, al menos en la ciudad donde tú y yo vivimos, no hay una persecución para ser mortal, pero hay diversidad de persecución hasta el momento en que nos cierran la iglesia. Tan sencillo como eso. ¿Va? Así que tarde o temprano, los que quieren vivir acorde a la palabra de Dios
enfrentarán este tipo de circunstancias. Eso no debería extrañar a quienes van a querer estar o entrar en el liderazgo. Es como cuando dice la palabra, y Grimaldo lo estaba diciendo el otro día, que no les sorprenda el fuego de prueba, porque va a venir. Igual, los que van a entrar en el ministerio van anticipadamente a entender que tarde o temprano esto vendrá. Pablo mostró los textos que mencioné de Romanos y 1 Timoteo, veracidad, confiabilidad. Eso es importante. Romanos 1:16 y 1 Timoteo 4:16. Pablo está mostrando veracidad, objetividad, claridad, transparencia. Romanos 1:16, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Wow. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. La razón, porque me ha transformado, ha cambiado mi vida. Le ha dado un giro de 180 grados, decía Pablo. No he conocido una mejor vida sino la que hoy tengo en Cristo, lo que está diciendo. No es como ese famoso escritor de Houston que dice tu mejor vida hoy. No, la mejor vida del cristiano es cuando estemos en la presencia del Señor por una eternidad. Hoy estamos enfrentando todas las condicionantes de la vida, pero con la certeza de que no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros, a favor de nosotros y en contra de nuestros enemigos. Qué tremendo. 1 Timoteo 4:16, por favor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Qué genuino. Pablo diciéndole a Timoteo, hay dos aspectos fundamentales en un liderazgo que necesita mantener a salvo. Dice, cuídate de ti mismo. En otras palabras, necesitamos hacer una constante revisión de qué somos, qué decimos, dónde nos metemos, con quién nos reunimos, a dónde asistimos. O sea, tenemos que hacer un reflejo de lo que somos. Y la otra, dice, de la doctrina. En otras palabras, tienes la necesidad de introducirte en un conocimiento más profundo de las verdades bíblicas, porque de esa manera a otros también les proporcionarás la oportunidad de conocer la gracia y venir a salvación. Qué impactante. Adelante. Yo esto lo entiendo como una advertencia para todo aquel que se quiera creer sabio. Y eso nos aplica a nosotros. A veces nos creemos más de lo que somos. Sí. Y muchas veces cuando queremos compartir las cosas de Dios le ponemos de nuestra cuchara, de Nuestra cosecha. De nuestra cosecha. Ajá. Y no tenemos cuidado de la doctrina que es verdadera. Así es. Es una advertencia y debemos de tenerla siempre presente. Claro. Fíjate cómo hablas, fíjate qué piensas, fíjate qué haces. Ten cuidado de ti mismo porque tú mismo te estás engañando. Sí, de hecho, el más grande enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Esa es una realidad que no podemos eludir. Nosotros representamos el mayor riesgo si no tenemos cuidado. ¿Sí, Omar? Sí, y es que como decía Grimaldo, o sea, es un aspecto de integridad. Así es. Que no cualquiera puede tener la vocación de llevarlo a cabo y de congruencia. O sea, porque, sí, como usted decía ahorita, ¿no? Ya cada quien le pone el evangelio que quiere ponerle, ¿no? El evangelio de la modernidad, el evangelio de la prosperidad. Sí. Yo veo que en iglesia, bueno, qué otro, pero era más espiritual. Pero sabrá de qué espíritu. Pero Así es. esa congruencia tiene que estar liderada por el pastor en un momento dado. Entonces no podemos tener un pastor muy bien portado, pero que no sepa nada, o alguien que sí sepa mucho, pero que no lleve una vida acorde a lo que está. Exacto, predicando. es el perfecto balance. Entonces eso se necesita vocación, no. Es que es el llamado que Dios hace. O sea, si eres lógico y consciente, pues nadie se va a aventar me voy a aventar a ser pastor. No, dices que no, ¿verdad?
No. O sea, entonces, Exacto. como que, tienes mucha responsabilidad, porque al final a lo que estamos viendo no es tuyo lo que te están dando. Exacto. ¿Sí? Y ni eres dueño tampoco Exacto. de nada, ¿no? Así es. Ni es tu doctrina, pertenece a Cristo. Así Ni es. son tus personas, Las ovejas son de Él. son de- La iglesia es de Él. Pero es cuando es un llamado genuino y no es cuando te llama la parte atractiva del dinero y de la iglesia que usamos. Así es. Como negocio, pues ya le- Porque ya como negocio hasta te portas bien enfrente de la gente. Te pones guapo y así. Esto es precisamente lo que nos enriquece, lo que estamos viendo. El propósito del Espíritu Santo a través de Lucas de colocar este capítulo 20 es precisamente instruir a las generaciones posteriores a ese momento para edificarlas en el contexto de la armonía con la veracidad de la palabra. Si nosotros no caminamos en armonía o en unidad con esa palabra o en línea recta, estamos viviendo un evangelio de engaño. no aprendemos el principio que es lo que es la humildad, que es donde se va a basar el cristianismo. O sea, el cristianismo se va a basar en la encarnación de Dios, ¿sí? Es en ese bajar de Dios. Esa es la humildad. Para levantar su creación que es caída, ¿no? Así es. Pecamos, no pueden ustedes. Ok, me voy a bajar para ayudar. Exactamente. Siendo Dios se hizo hombre. Y si partimos de ahí, pues se supone que las personas más humildes son las que deberían de liderar. Bueno, es donde entra lamentablemente nuestra postura y es donde se genera. Es también importante que cuando, lo he mencionado, cuando alguien ordena a otros para el pastorado o los coloca de pastores, son responsables de vigilar la conducta, la postura de esa persona. Porque no debe haber llaneros solitarios en la iglesia. Todo mundo debemos estar sujetos a un pastor, a una autoridad. Y esa autoridad debe velar, no por los intereses de la iglesia, es decir, son los intereses del Señor, cuidar la iglesia, y si el pastor camina en desorden o en oposición a la verdad, debería ser disciplinado. Sí, Ramoncita. Me confunde, dice el hermano Omar, dice que debería ser humilde para ser llamado. No, es llamado. Los pastores son llamados, ¿sí? Hay un llamado del Señor y hay una enviada y hay un... Jorge. Jorge decía algo que ya se me fue. Bueno, aquí la cosa es que tenemos que entender bien que los pastores son llamados, ¿sí? El Señor los va preparando y claro, se tienen que preparar o sea, Sí, en la palabra, ¿no? Bíblicamente. Pero no quiere decir que todos los demás no somos llamados a algo. Tenemos Todo mundo tiene un llamado, por eso. Todos somos un cuerpo, todos somos llamados a servir. Pero no todos somos llamados a pastor. No, eso es lo que está diciendo Mar, es el punto. Por eso mencioné hace unos momentos que la voluntad de Dios es que alcancemos con el potencial que Él ha colocado para cada uno de nosotros la estatura. Dios nos ha llamado a unos a servir aquí, a servir allá, a dar. Lo que entendí mal fue que dijo, humildes y luego son o sea, si eres humilde vas a ser pastor. No, vas a ser pastor si el Señor te llamó y luego ahí ya todo, ¿no? La humildad brota después de... Sí. Si tienes un talento, pues mejor que... Eso es. Bien. Eso es muy importante. Ok. Pero es ser humilde si es también aprender, y estando abajo sentado, también somos humildes aprendiendo de los que están arriba. No, sí. La onda es de Así es. Yo entendí Que no, si así eres era. humilde, Dios te llama. Ok. Verso 22 en adelante. Pablo dice, yo estoy ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Pero hace una aclaración, verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan
prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo que hay dos aspectos que en ocasiones nos confunden, o quizás no lo sabemos explicar, o tal vez algunas posturas de ciertos comentaristas nos generan un conflicto. Una postura dice que el Espíritu Santo, es decir, el Señor no deseaba que Pablo fuera a Jerusalén, a causa de que iba a concluir su destino encadenado para ir a Roma, y de esta manera ya no habría una mayor continuidad en la predicación del Evangelio. Otra postura es que Pablo había decidido, por encima de la voluntad de Dios, hacer su propio viaje. ¿Cómo conciliar? ¿De qué manera es lo correcto, es lo apropiado? Tenemos que hay dos voluntades. La voluntad perfecta de Dios es la que define el curso de acciones. Pero también está la voluntad permisiva, donde el Señor permite que nosotros accesamos o hagamos algo. Pero en este caso de Pablo, él está diciendo que el Espíritu Santo le había advertido, no prohibido. Escuchen bien. El Espíritu Santo le había advertido que habría que pagar un alto precio como resultado de ser un fiel predicador. Hay dos textos que podemos colocar. En el capítulo 9 de este mismo Hechos 15 y 16, otro en el 21, verso 10 y 13, y un tercero en el Romanos 15, 30 y 31. ¿Qué está sucediendo? Que el Espíritu Santo le está advirtiendo a Pablo de aquello que vendrá a su vida. Vendrán prisiones, vendrán conflictos, y Pablo acepta las advertencias, pero acepta pagar el precio, no en rebeldía a la voluntad de Dios, sino en armonía con la voluntad de Dios, decide ir adelante. Vamos a ver el capítulo 9, versos 15 y 16, por favor. Es que ese es el punto que tú y yo tenemos que colocar. Ya sea que fuera la voluntad perfecta de Dios o fuera la voluntad permisiva, se cumple el propósito, independientemente de cuál elijamos. 19, versos 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía desde el momento en que se convirtió, cuando tuvo ese encuentro en Damasco, y fue Ananías a imponer las manos para decirle: el Señor te ha escogido para ser un vaso especial, para ser quien llevaras el evangelio ante reyes, ante gobernadores. Había ya recibido Pablo una severa advertencia de que pagaría un alto precio de ser ese instrumento. Pablo lo sabía. Así que cuando el Espíritu Santo utilizaba profetas en cualquier lugar donde Pablo visitaba, recuerden, en el capítulo 21 es Agabo quien está diciendo: el de este cinto, quien es dueño de este cinto, así será atado en Jerusalén. Agabo está dando otra palabra, no la única. Pablo está diciendo que desde antes había venido recibiendo declaraciones del Espíritu Santo de que vendrían tiempos críticos. ¿Sí? Romanos, si tenemos Romanos 15, 30 y 31, por favor. Wow. Así que el Espíritu Santo no le prohibió ir a Jerusalén. Sí, 15, 30 y 31. Pero os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo no estaba preocupado por su vida. Pablo amaba a la iglesia. Y Pablo había llegado a un punto donde quizás para nosotros es muy crítico debido al compromiso, a la ética,
a la dedicación de Pablo de decir, mi vida no es preciosa. Mi vida debe ser el medio, el instrumento para enriquecer la iglesia, para que Dios sea glorificado. Es lo que está diciendo en el verso que acabamos de leer, en el verso 24, donde dice, no hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para testimonio. Y en el libro de Filipenses 1:20, Pablo está haciendo una declaración que es similar. Así que entonces, el Espíritu Santo, si alguien la tiene, léala por favor. Filipenses 1:20. No podemos entonces decir que Pablo fue rebelde a la amonestación del Señor. Fueron advertencias de lo que acontecería, mas no fue una prohibición para no acudir al lugar de Jerusalén. ¿Sí? Filipenses 1:20, por favor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. ¡Wow! ¡Qué compromiso de un liderazgo! ¡Qué tremendo! A mí me impacta, de veras. Yo a veces digo, Señor, tú llevaste a esas personas a un tiempo y a un momento específico porque eran las personas idóneas para llegar a ese nivel. Sí, Omar. Es que también al final, ¿quién puede con la soberanía de Dios, no? Sí. O sea, para empezar, y en segundo lugar, él como hombre es la semejanza a Cristo por el amor que le tiene. O sea, él sabía que venían cárceles, latigazos, amargos, Sí. ser enjuiciado. Wow. Entonces la semejanza a Cristo que él tiene como hombre y francamente pues no creo que alguien pueda con la soberanía de Dios. No. Pues al final es hombre. Eso es algo que tenemos que colocar. Bien, la tercera advertencia que Pablo hace, y esta lo dice directamente al liderazgo, a los pastores, no solo de su tiempo, sino para hoy. Estas dos advertencias son tremendas. ¿Por qué? Porque a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Esto lo hizo famosa esta frase, el hombre araña, pero esa en el Evangelio siempre se ha conocido desde muchos años atrás. O sea, para nosotros no es algo que no fuera familiar. Antes de que surgiera el hombre araña, nosotros ya sabíamos esa frase, porque eso es lo que enseña la Biblia. Grandes responsabilidades conllevan, ¿qué? Eso. Eso lo sabemos, así que quienes deseen estar en el liderazgo tienen que vivir en armonía. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de la palabra de Dios. Verso 28. Por tanto, recuerden que esta es una convocatoria que Pablo hizo a los pastores de su tiempo. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo que decía Omar, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y estas dos advertencias son críticas. Porque yo sé, dice que habrá dos fuentes de peligro inminente para la iglesia. La primera, externa. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo está anticipando que el liderazgo de la iglesia se sustraerá de ser valiente, de enfrentar la verdad, de pagar el precio, de mantener la postura, la palabra, la predicación, preservarla, practicarla y proclamarla. Pablo está diciendo que esto va a acontecer como resultado de que un liderazgo va a ser endeble, va a vivir más por intereses que por pasión, por entrega, gratitud al Señor. ¿Sí? Qué tremendo. Mientras alguien busca 1 de Pedro 5, 1 al 4.
Pero viene la segunda advertencia. Y dice el verso 30, y de ustedes mismos, qué terrible, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de ellos a los discípulos. Es la declaración más clara que Pablo puede hacer, que cuando no existe un llamado genuino, una preparación apropiada, una entrega, dedicación, de vivir por principios antes que por intereses, esto va a acontecer. Hoy vivimos parte de esta historia. Aunque hay miles de pastores que viven día con día en la sana doctrina, apegándose a la verdad, caminando en la verdad, pero hay una gran cantidad de quienes han decidido aprovechar la posición para sus propios intereses y no a los intereses del Señor. Primera de Pedro 5, 1 al 4, y con eso terminamos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Nunca me di cuenta. Y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es la labor del liderazgo en una clara, contundente declaración de cómo debe hacerse. Pedro está diciendo, al igual que Pablo, la labor de liderazgo debe centrarse en estos aspectos para cuidar la iglesia del Señor, no la nuestra. Al Señor le costó su sangre. No somos dueños de las ovejas. Recuerden, cuando habla de la iglesia, puede haber miles de congregaciones, pero hay una sola iglesia, y esa es la iglesia del Señor. Esa es la gran condición importante. Pablo de cualquier manera está mencionando en ese verso 33, yo nunca deseé su dinero, nunca busqué sus propiedades, porque Pablo nunca se propuso lucrar con el evangelio. Y esa es la función también prioritaria del liderazgo. La Biblia dice que el obrero puede vivir de lo que Dios le da, pero no usurpar la labor de enriquecerse a sí mismo. ¿Qué diferencia? Nuestra labor como ministros, ¿qué es? Servir al Señor, compartir la verdad de la palabra, instruir, alentar, fortalecer, preparar, desarrollar líderes. Porque esta generación necesita líderes genuinos y la siguiente generación demandará líderes con mayor intensidad, porque cada generación va creciendo en maldad, en condiciones adversas, en incredulidad, en una sociedad amoral cada vez más que requiere que la verdad absoluta predomine y no la verdad circunstancial que las personas dicen. Cuéntame tu verdad. No hay tal. La verdad es una persona y la verdad es absoluta, es Cristo Jesús. Bien, nos vamos. ¿Comentarios? ¿Terminamos? Saludos a todos aquellos que a través de las redes sociales estuvieron con nosotros. Más fuerte para que te... Ah, excelente. Pancho Morales. Ah, bueno, excelente. Grato. Bien, vamos a dar gracias. Que el Señor les llene, les bendiga y vamos a orar para despedirnos. ¿Quieres cerrar tus ojos, Padre? Te agradecemos la oportunidad de estar levantando, Señor, tu nombre, escudriñar tu palabra y reconocer que necesitamos cada vez más de ti, Señor.
Estamos aprendiendo a caminar tomados de tu mano, pero nuestro mayor deseo es agradarte, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que se desarrolle y se cumpla el propósito para el cual continuamos sobre la faz de la tierra. Te doy gracias por mis hermanos y quienes necesitamos trasladarnos ahora, guárdanos, líbranos de todo riesgo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.